Everything okay? Well, now that you ask, no, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. You name it, brother. How about you? I'm okay. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Llevo semanas, casi meses, queriendo hablar de la película Paterson, que es la más reciente de Jim Jarmusch. Estaba esperando una fecha de estreno en salas, no llegó. Creo que es momento de hablar de la película porque ya se puede ver en Amazon, en el servicio de streaming o en iTunes, quizá también en alguna otra plataforma. Creo que es una de las mejores películas de Jim Jarmusch, por lo menos en tiempos recientes. Asumo que muchos de ustedes están familiarizados con la obra de este director, al que se considera uno de los representantes más firmes del cine independiente, aunque cine independiente es un término que se refiere sobre todo a la producción y a la distribución. En cuanto al estilo, que es lo que aquí nos interesa, puede decirse a grandes rasgos que el cine de Jarmusch es un cine de gestos mínimos, de diálogos breves, sucintos, de imágenes contundentes, serenas pero contundentes, que es un cine de lo esencial, hablando en términos formales y estéticos. En cuanto a los temas, casi todas sus películas son protagonizadas por seres introvertidos, por seres al margen de los moldes o de los modelos más comunes de comportamiento. Y sobre todo en sus primeras películas, Jarmusch combinaba estos elementos formales y temáticos para lograr un efecto de humor seco, que es como se conoce en español al deadpan, este tipo de humor que tiene que ver más con la discordancia de las situaciones que con alguna explosión física o con algún chiste. Todos estos elementos están presentes en Paterson y sin embargo es una película única en la filmografía de Jarmusch. Es un relato simple y la simpleza es su tema, uno de sus temas, pero también es un juego de cajas chinas muy interesante. Por ejemplo, empezando por el título, Paterson se refiere a tres aspectos de la película. Al nombre del protagonista, que es un chofer de camiones que escribe poesía, interpretado por Adam Driver. Es el nombre de la ciudad en la que transcurre la acción, Paterson, Nueva Jersey, y es el nombre del poema épico de William Carlos Williams, que es uno de los poetas favoritos del personaje Paterson y que además es un poema que describe la vida cotidiana de los habitantes de Paterson, Nueva Jersey. Todas estas coincidencias, quizá en una película 100% realista, serían motivo de sorpresa entre los personajes y serían motivo de conversaciones y de reflexiones. Aquí no sucede, lo dan por hecho y esto permite que la película funcione en tres niveles. El primer nivel, que es el más evidente, es el relato cotidiano de la vida rutinaria, muy rutinaria, de este chofer poeta que puede encontrar belleza y significado en los objetos que otros considerarían insignificantes. En un segundo nivel es una biografía sesgada de William Carlos Williams. Podría decirse que Paterson, el protagonista, es una reencarnación de William Carlos Williams, sobre todo en cuanto a su método para escribir poesía. Y en ese sentido, Paterson, la película, es una especie de ilustración del poema Paterson. No es una ilustración literal, pero pone en pantalla muchos de sus temas. Todo esto filmado en el estilo particular y único de Jim Jarmusch. Estos últimos dos niveles, el hecho de que William Carlos Williams aparece de alguna manera representado en la figura de Paterson y de que hay semejanzas entre el poema y la película, esto no se menciona dentro de Paterson, la película, y sospecho que es porque Jarmusch sabiamente quiso evitar los riesgos de las biografías que hablan de artistas, sobre todo escritores y de poetas, que suelen ser fallidas, suelen ser muy solemnes. Quizá una honrosa excepción es la película Bright Star de Jane Campion, que habla de John Keats. A propósito del poema Bright Star, si no lo han visto, se les recomiendo mucho. Pero bueno, les hablo de estos dos niveles, no porque quiera arruinar la experiencia de ver una película tan limpia, sino porque creo que saber eso hace más disfrutable todavía ver. Es disfrutable ver además el talento de Jarmusch para lograr algo tan complejo sin que sea evidente y sea ostentosa esa complejidad, y también para quizá interesarlos en la obra de William Carlos Williams, en tanto es un poeta tan especial para Jim Jarmusch y para el protagonista de la película. Habría bastado que se quedara en el primer nivel, en la ilustración de la vida día a día durante una semana de este hombre que se levanta, desayuna cereal, va a trabajar, pasea a su perro, va al bar, toma una cerveza, regresa, convive con su novia y escribe poesía en periodos que pueden ser durante su trabajo o a lo largo del día.
¿Por qué? Porque es un relato autónomo, es un relato hermoso que además va en contra de esta corriente sobreexplotada en el cine de mostrar a los artistas, a los poetas, a los artistas en general como personas que no deben o que no pueden, más bien que no deben, de vivir una experiencia normal, porque entonces no podrían crear. Se sugiere que todo el tiempo tienen que someterse a experiencias extremas y autodestructivas porque solo eso les va a permitir de reflejar otros mundos. Esta película es justo lo contrario de ese retrato que, por ejemplo, puede verse en la película El Cisne Negro de Darren Aronofsky. Al mostrar esta imagen desmitificada del arte y del artista, esta película también hace referencia a William Carlos Williams, en tanto él mismo era un hombre común que a la vez fue uno de los más grandes poetas del siglo XX. Él era médico, era pediatra, de día ejercía su profesión, de noche escribía poesía. Como este hombre de la película es chofer y además también puede escribir poesía. William Carlos Williams decía que quería que fuera una especie de respuesta al Ulises de James Joyce y que quería hacer por los habitantes de Paterson lo que Joyce había hecho por los dublineses. Y también decía que su método de trabajo había sido similar al de un periodista. Él se iba y se sentaba en las bancas de Paterson a ver pasar a la gente, a ver cómo se comportaba y escuchar sus conversaciones. Y digo esto porque son recurrentes las escenas en Paterson en las que el chofer escucha las conversaciones, por ejemplo, de los pasajeros de su camión y después estas conversaciones se filtran en sus poemas. Y esto a la vez hace que la película, repito, sea un espejeo del poema Paterson, porque se habla de la vida cotidiana, de quienes viven en esta ciudad. Incluso, tanto en el poema como en la película, aparecen las cataratas de Paterson y aparecen de la misma manera en ambas obras, recurrentemente, como un eje de ambas. Y también en el estilo son semejantes, porque se habla en un lenguaje coloquial, muestra imágenes concretas y muestra fragmentos de vida. Y esto quizá los hace pensar en el haiku, en esta forma de poesía japonesa que practicó también William Carlos Williams y que si ustedes han visto las películas de Jarmusch, bueno, sabrán que es devoto tanto de la estética oriental como de su filosofía, ha sido incluso tema de alguna de sus películas y en esta película en Paterson aparece un personaje japonés que va en busca de los paisajes de William Carlos Williams. En fin, podría seguir hablando de esta estructura de cajas chinas, de cómo este es un relato simple, pero también una biografía, pero también un poema que hace eco de un poema, pero para eso está la película que además pone en práctica una de las líneas de el poema Paterson de William Carlos Williams, que yo parafraseo, dice algo así como: habla no con ideas, sino a través de los objetos. Pueden leer el poema, pueden ver la película hoy mismo en Amazon, en iTunes, y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.